Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa. Seguramente muchos de nosotros recordemos de nuestros años de escuela motes como por ejemplo el inteligente, el prolijo, el desprolijo, el burro, el desobediente. Motes que eran utilizados por los maestros y los propios chicos para clasificar a los alumnos. Etiquetas que muchas veces marcan y acompañan a los chicos en su desenvolvimiento futuro. ¿Por qué se dan estas clasificaciones en la escuela y en la familia? ¿Cuáles son los riesgos de encasillar a los chicos dentro de estas definiciones? Buenos y malos alumnos. Este es el tema que nos propone hoy Caminos de Tiza. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas, ni todo es de sazón. Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostén, trampolina la vida, una usina de ideas, el lugar del asombro, el punto de encuentro, de entrega y de amor. Es cada día una aventura, aprender a enseñar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer reencontrarnos. Bueno, contestamos las llamadas, contestamos los mails también, pero ojo que esto también depende de ustedes. A veces recibimos en nuestro contestador llamados telefónicos de algunas personas que vieron el programa, nos hacen preguntas, pero no nos dejan su teléfono, así que no podemos tomar contacto nuevamente. Acerca de los mails, sí, estamos contestando todos. Si no lo hicimos en algún caso, les pedimos que nos vuelvan a escribir. A ver quién escribió por acá. Walter Viliatarco es de Jujuy y, bueno, en este caso nos pide algunos datos sobre el programa de enfoques para la educación artística. Nos escribió Carlos Vera, también Juan Carriqueo es un papá que nos escribe desde Viedma, Río Negro, y dice: soy papá de la ESFA, Escuela Secundaria de Formación Agraria. Bueno, dice que el programa es muy bueno y hace referencia a nuestra escenografía. ¿Se acuerdan que habíamos pedido? Dice: no puedo verlo todos los días como quisiera, pero lo hago con gusto cuando lo logro. La escenografía me parece una suma de cosas tales como cómo ascienden nuestros hijos con sus tiempos particulares hacia un futuro promisorio, utilizando las distintas herramientas, escaleras, que les brindan los docentes y la escuela. Bueno, diferentes herramientas o recursos o estrategias que a veces tienen que ver con la postura que cada docente tiene, con la teoría de aprendizaje con la cual se identifica. Y esto tiene un poco que ver con el taller que tenemos previsto realizar en las próximas semanas junto con la profesora Susana Uberman. Recuerdan que se llama ¿Qué maestro quiero ser? Aquí están en pantalla los datos para que ustedes puedan tener información, el día que se realiza, y el tema que era ¿qué maestro quiero ser? Está dirigido este taller básicamente a alumnos de los institutos de formación docente y a maestros que recién se inician. Así que pueden llamar entonces y van a tener información sobre lo que deseen. ¿Qué maestro quiero ser? A lo mejor los alumnos también se preguntan ¿qué alumno quiero ser? ¿Qué alumno me dejan ser? Porque a lo mejor ustedes recuerdan, esto tiene que ver con cómo son vistos también los alumnos. Uno podría enumerar, ¿no? A ver, el prolijo, la desordenada, el inteligente, el distraído, y van quedando así, algo así como etiquetas, ¿no es cierto? Aparece también aquello de el buen alumno, el mal alumno.
uno podría preguntarse, ¿los buenos son siempre buenos? ¿Los malos son siempre malos? Y también, seguramente, ¿cuáles son los riesgos de etiquetar? ¿Cómo estás, Nora? Hola, mucho gusto. Buenos días. Ustedes hoy, ellos son los chicos que colaboran con nosotros buscando en internet datos que sean interesantes en relación al tema del día. No sé si les va a ser fácil, ¿eh? Arréglense. Ustedes saben el tema, buenos y malos alumnos, bueno, habrá que ver qué es lo que encuentran. ¿Sabes qué pensaba, Nora, hace un momento? Este tema tiene que ver con la escuela, tiene que ver con la familia. ¿Alguna vez habrás leído, como yo, en los diarios, que a veces también los actores dicen, no me encasillen, por ejemplo, bueno, fueron en una novela galanes y entonces dicen, no quiero que me encasillen. ¿Por qué esto de encasillar? ¿Qué provoca? ¿Qué te parece? Yo creo que provoca realmente problemas en términos que marca ya, encasilla de una manera muy cerrada a la persona y que un derecho, yo diría que es un derecho, es aceptar a las personas como son, ¿no? Como se pretende que sean. Y con mucha más razón dentro del sistema educativo, en el cual tradicionalmente cuesta aceptar a los niños y a las niñas como son. Hay como un deber ser de cómo tienen que ser y cuál es el comportamiento del inteligente y del lento y del rápido. Claro, seguramente cuando dicen no me encasillen, ellos, como pueden ser los chicos, están diciendo, bueno, yo soy más que esto, ¿no? Es un aspecto, este es un aspecto, claro. Creo que se produce, es muy de la escuela, ¿no es cierto? Ha sido seguramente siempre, quizás como un modo de ordenar, ¿no? Hay tantos alumnos con los que trabajar que, bueno, más o menos se va etiquetando. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el maestro, qué relación hay entre las expectativas, ¿no? Lo que parece esperar de cada uno, el distraído, el inteligente, el desobediente, y lo que después ocurre, los efectos o el rendimiento en concreto? Bueno, esto ha sido estudiado además, ¿no? Esas expectativas tienen una repercusión directa en las decisiones que después toma el docente, incluso los directivos de las escuelas. Tiende a observarse y a verse aquello que se espera ver. Entonces, nosotros incluso en una investigación hemos visto el tipo de relación y de comunicación que el docente tenía con determinados alumnos estaba en función de las expectativas. Si se le preguntaba a fulano y no sabía, se asumía que no iba a saber. No había una segunda pregunta. Ya se sabía de antemano. De antemano. Entonces, que esto lo veíamos en las relaciones niños-niñas, ¿no? Se le pregunta a la niña, no sabe, no importa, es lo que se espera. Pero se le preguntó a Facundo y Facundo no respondió, la maestra vuelve a interrogar. Es decir, esto lo observamos. Le da otra oportunidad. Le da otra oportunidad, como diciendo, ¿cómo no vas a ver? Sí, acordate que el otro día me lo dijiste. Y esto después, bueno, tratamos de verlo en una casuística más grande y vimos que realmente era una expectativa respecto a quién tiene éxito, quién no tiene éxito, quién es el lento, quién es el inteligente o la inteligente del grupo, y dar distintas oportunidades. Inconsciente, obviamente, en base a sus propias limitaciones y comprensiones, ¿no? Claro. ¿De qué se trataba la investigación? La investigación, la primera etapa se trataba de rendimiento escolar. Quienes aprenden en el contexto escolar, en EGB, los primeros, segundo, tercer grado, y cómo se daba esa historia extraescolar de aprendizaje, porque el aprendizaje empieza mucho antes de la escuela, ¿no? Empieza en la familia. Y cómo esa larga historia, se entrecruza con lo que la escuela enseña en los primeros años. ¿Qué cosas la escuela toma de lo que no se aprende en la escuela y qué cosas ignora? Claro, ¿quiénes aprenden y a quiénes dejamos aprender también? Y cómo para algunos hay una continuidad total en el aprendizaje, tal cual la escuela está prevista, y cómo para otros, digamos, las
poblaciones con mayores dificultades socioeconómicas, diría yo, los de pobreza estructural, cómo de repente hay una ruptura en la historia. Cuando decís las poblaciones con mayores dificultades socioeconómicas, recuerdo cuántas veces se ha escuchado en la escuela a una mamá decir, después de recibir el informe de un maestro, es cierto, no le da la cabeza. Esto nosotros lo hemos visto. Entrevistas antes de la situación escolar, en el cual la mamá consideraba que su chico era inteligente. Entrevistas al año, en el cual la mamá comenta, ¿qué va a hacer? Es burro como yo. Es decir, asumir lo que la institución de alguna manera marca. El punto serio acá es que yo creo que, como en muchas otras cosas respecto al desarrollo del niño y del joven, es considerar la historia importante. Si lo pensamos en términos así, psicológicos, afectivos, es clarísimo. Pero si lo pensamos en términos de aprendizaje, pareciera que no importa la historia. Y esos años previos a la escuela son de aprendizajes en distintos contextos, con distintas experiencias, que la escuela evalúa, pero que para algunos no enseña. Entonces, para algunos recién empiezan algunos tramos y otros continúan. Entonces, ahí entre medio queda ese grupo de los que supuestamente no aprendieron, los malos alumnos, los fracasadores. Y mi pregunta tal vez es, ¿es fracaso escolar o es fracaso de la escuela que no ha sabido incorporar otros aprendizajes extraescolares? Esos buenos esos malos alumnos, ¿qué maestros tuvieron, no? Tipificar, encasillar, etiquetar, poner un mote, sucede en la escuela, sucede en las familias, en las mejores familias. ¡Guau! ¡Hombrecitos de carne! ¿De dónde sacaste esa idea, mamá? ¿De dónde crees? Este nene nunca se equivoca y fue gratis. ¡Gratis! Sí que ha entrado en nuestra vida. Oh, gané un viaje a Washington, D.C. Todos los gastos pagados, excursión VIP. Oh, es para niños. Espera, papá. Concurso de ensayos. Menores de 12 años. 300 palabras, niños muy patriotas. Parece interesante. Bart, tal vez a ti te gustaría eso también. Mamá, tu intención es buena, pero sabemos que ella es la intelectual de la casa. ¿Qué diría nuestro gran Franklin si estuviera vivo hoy? Es la intelectual de la casa. Ajá. ¿Y no habrá lugar para ningún otro intelectual en esa casa? Parece que ya está determinado. Ya está ocupada. Ella es, exactamente. Debe ser la cumplida, la formal, la ordenada. Esto también apareció en investigación, ¿no? Que a veces se evalúa positivamente aprendizajes en algunas niñas, en el primer ciclo escolar concretamente, y que en realidad son aprendizajes formales, no son conceptuales, no es conocimiento, es seguir instrucciones, obediencia, cuaderno ordenado. Y entonces esa es la expectativa de el inteligente y el que va a avanzar, ¿no? Pero que no es el que piensa por sí mismo, resuelve cosas, cuestiona a veces, por eso a veces los varones son más sancionados en términos de conductas aparentemente disruptivas, porque no han sido socializados tanto para el sometimiento como a las niñas. A veces entonces en la escuela se hace una división en la escuela y se dice que matemática es buena para los varones, ¿no? Los que se destacan en matemáticas son los varones y no hay manera de correr eso y, bueno, poder admitir que en otros será estudios en cualquier caso, ¿no? previos que hemos realizado nosotros, pero que además han hecho a nivel de otros países, en Brasil y en varios otros lugares, respecto a estas diferencias, no hay diferencias por este tipo de habilidades. Claro, diferencias innatas. De ninguna manera diferencias innatas. Y nosotros, en uno de los proyectos que hicimos aquí, que evaluamos a todos los chicos de 4 primeros grados, justamente en conocimientos de tipo lingüístico y lógico-matemáticos, no vimos diferencias entre los niños y las niñas. Si bien después, cuando la escuela evaluó, había diferencias. Bueno, los chicos también tienen sus ideas respecto a los compañeros, respecto a sí mismos, sobre los buenos y los malos alumnos. Un buen alumno es una persona que es responsable, que siempre trae la tarea, que es respetuoso, que es bueno con los demás. Y un mal alumno es una persona que no es responsable, que no trae la tarea,
que cuando está en desacuerdo con alguien le termina haciendo una pelea. Para mí un buen alumno es una persona que ayuda a los demás cuando lo necesita, que es responsable, que escucha a la maestra, que no hace lío en la clase y no pelea a los demás. Y un mal alumno es cuando hace enfadar a la maestra, cuando pelea a los demás sin algún motivo bueno y no es responsable. Si soy buena alumna o si soy mala alumna. Y porque a veces soy mala alumna y a veces soy buena alumna. Para mí un buen alumno es ser respetuoso con la maestra, ser buen compañero, no solo siempre sacarse buenas notas, sino también que traigan la tarea siempre, que no se copien las pruebas. Yo creo que soy buena alumna. Y porque hago la tarea, respeto a mis compañeros, soy compañera. Me integro al grupo, completo la carpeta. Pero a mí no es bueno, no es lo mismo ser buen alumno que buen compañero. Y porque buen compañero para mí es ayudar a los demás y buen alumno es hacer lo que te pide la maestra. Y por ahí tiene todas las notas bien, pero no es buena compañera o no respeta a los demás, por ahí también es mal alumno. Hay chicas que no se sacan buenas notas, pero saben, estudian, se esfuerzan y a veces es difícil, pero ellas saben. Para mí un buen alumno no siempre tiene buenas notas en todas las materias, porque hay materias que él puede ser muy bueno, pero hay otras que no. Para mí, ser una mala alumna, si te esforzás mucho estudiando y te sacas una mala nota, en realidad lo que vale es el esfuerzo, para mí. Muchas veces las chicas que son muy buenas alumnas no tratan igual a las chicas que no son muy buenas alumnas que a las que son buenas alumnas. A mí me parece mal que las buenas alumnas traten mal a las que no son buenas porque no tiene nada que ver el estudio y las notas con la personalidad. Y si son buenas compañeras, no tienen por qué tratarlas mal nada más por las malas notas que se sacan. Bueno, qué buenos testimonios, ¿no? Maravilla, ¿Cómo la sabiduría de los chicos. Totalmente, y aparece lo valorizado, tanto por ellos mismos como sabiendo qué valoriza en cada maestro. Además, ¿no? muy interesante como marcan una clarísima diferencia entre lo que es la nota y el saber. Yo tomé acá, hay algunos que no tienen buenas notas, pero saben. O no tienen buenos resultados, notas, pero se esfuerzan. Exactamente, pero además la diferencia entre lo que es el conocimiento, el aprendizaje y la nota, ¿no? Por otro lado, varias cosas aparecen acá en los testimonios de los chicos, me parecieron interesantísimos, respecto al ser buena persona, a la convivencia, a la cooperación, a la colaboración con otro. Y bueno, no sé si son aprendidos en el medio escolar, pero después aparecen otras, como cumplir con plazos, cumplir con las tareas, aparece varias veces. Y las tareas son esas cuestiones delegadas a la familia, en realidad, que se supone delegadas informalmente, porque no se sabe quién se hace cargo, supuestamente la mamá, la persona que está en la casa, pero que es tarea para quien cumple esa función, más que para los chicos, y los chicos lo marcan como una cosa del buen alumno, muy claramente. Lo marcan, yo creo, porque saben que eso se mide. Eso es evaluado, ¿no? Claro. Eso es evaluado. También es cierto que a medida que son más grandes, se puede apelar a la responsabilidad de ellos, ¿no? No tanto a la delegación familiar. Pero en los primeros años, sobre todo, está muy delegado. Y creo que de alguna manera está delegado. Si nosotros lo pensamos en todos los niveles del sistema educativo, cuando decimos estudien, ¿quién enseña a estudiar? ¿No? Bien. No es en la escuela. También me parece muy interesante una de las nenas que decía, a veces soy buena alumna y a veces no. ¿Qué te sugiere eso?
una toma de conciencia de que hay irregularidades y que depende de su... Es decir, me pareció muy interesante la toma de responsabilidad de todos ellos, ¿no? De asumir responsabilidades, cumplir con plazos. Realmente me parece que es algo muy, muy útil, tal cual. Porque eso de estar colocado en el lugar del buen alumno, hoy y para siempre, es terrible, debe ser un peso terrible. Tener que ser siempre el centro de la cuestión y responder sin poder equivocarse. No, es bueno, un rol muy rígido, ¿no? Nora, mientras los chicos siguen buscando en la computadora y enseguida vamos a ellos, vamos al encuentro de una opinión que está fuera del sistema, pero no tanto, o sea, no es puntualmente relacionada a las disciplinas tradicionales y tan evaluadas en la escuela, la opinión de Pérez Celis. Parte de plástica, referirme a buenos o malos alumnos se hace bastante difícil, pero de todas maneras, hace muy pocos días en el Ministerio de Educación me invitaron a hacer unas mesas de trabajo sobre la educación plástica o la educación artística en general, la involucrada la música, el teatro, en fin, todas las disciplinas que cada vez se están incorporando más. Y yo sugerí, en principio, que sería muy importante no evaluar, no dar calificaciones, no poner notas, ¿no? Porque justamente yo creo que la parte de creación artística se diferencia a las otras disciplinas, que son muy concretas, como puede ser la matemática, el lenguaje, la historia, ¿no es cierto? En la disciplina artística es tan difícil hacer una evaluación, decir alguien es mejor que otro, a veces simplemente por la habilidad, que justamente no necesariamente va a ser un artista. Me imagino, Van Gogh tenía muchas dificultades para dibujar, a diferencia sobre todo de los que estaban en la academia que dibujaban maravillosamente bien, entre comillas. Sin embargo, la obra que dejó Van Gogh era mucho más expresiva que la otra que aparentemente estaba mejor hecha. Entonces, en ese sentido, no es fácil detectar exactamente cuál es el mal alumno, entre comillas, que en definitiva puede ser alguien que se está revelando a la normalidad y de por sí está dando una personalidad, aquel otro que puede ser bueno, también entre comillas, y ser simplemente un sumiso que no va a aportar nada nuevo, sobre todo en el terreno del desarrollo. Muchísimas gracias a Pérez Celis. Damián, ¿qué encontraron? Bueno, acá tenemos un artículo que trata de lo que estaban hablando recién con la invitada. ¿De dónde que es de una página de España, que es como una revista, digamos. Es como otra opinión, habla de qué sucede cuando un profesor tiene un concepto de alumno ideal y por ahí si un alumno no cumple con la idea del profesor de un alumno ideal, lo prejuzga, digamos, prejuzga el perfil del alumno que imagina que ya, por ejemplo, como decían,
Si no coincide con el concepto de alumno ideal, si le preguntan algo y no sabe, ya no le van a preguntar más porque dan por sentado que no sabe. Lo abandonan. Fernando, danos, si alguien quiere buscar ese artículo, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, se dirigen a www.uco.es y tienen que hacer una búsqueda temática, digamos, sobre el poder del profesor y sus expectativas. Bien, bueno. La dirección es bastante larga, por eso no... Bueno, gracias. Nora, muy interesante lo de introducía un poquito también esto de que lo que importa son los procesos, que hay estilos y tiempos diferentes. Hay tiempos que son distintos, y hay estilos y hay habilidades. Yo acuerdo totalmente con esto de no dicotomizar, no separar buenos y malos. Esto es una construcción también social, ¿no? La evaluación en la escuela surge con la escuela. Antes de la escuela no había una acreditación. Había un trabajo al estilo de lo que plantea Pérez Celis, al lado del maestro, el tutor. Acompañando. Acompañando, ¿no? Y no estaba separado hasta de tener que presentar ninguna evaluación, ninguna nota, ninguna acreditación, porque se incluía directamente en el trabajo. Ahora hay como un sistema escolar que hace que se vayan sacando notas, calificaciones, y después se pruebe ese saber hacer recién cuando se ingresa al mundo del trabajo. Y en el sentido de Pérez Celis creo que es el saber hacer haciendo, y que esto es lo que tendríamos que incluir. Los nuevos conceptos del alumno y el docente como aprendiz creo que van hacia eso, ¿no? A saber hacer y saber conceptuar, las dos cosas asociadas, ¿no? Bueno, a la vuelta del corte tenemos testimonios de maestros y alguna sorpresa más. Banco Credicop, desde siempre junto a las pymes. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Las mayores carcajadas desde que se inventó el matrimonio. Si estás por casarte, vení a verla. Si estás por separarte, no te la pierdas. No seré feliz, pero tengo marido. Multiteatro, Corrientes y Talcahuano. Adquiera sus localidades llamando desde cualquier parte del país a Ticketmaster. No seré feliz, pero tengo marido. Todas las tardes, las tres mellizas llegan con alegres canciones. Si tuviéramos alas, podríamos volar. Pero estamos solas en nuestro hogar y nos tenemos que quedar. ¿Sí? Se enfrentan con la bruja aburrida y te hacen pasar la tarde más divertida. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, Las Tres Mellizas, con Paola Prenat, por Canal 7 Argentina. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Muchas veces en la escuela escuchamos hablar a los maestros, a los padres y a los propios chicos acerca de buenos y malos alumnos. Pero buenos y malos ¿en relación a qué? ¿Qué capacidades se valoran en la escuela hoy? ¿Qué lugar ocupa el error y las distintas habilidades dentro de esta calificación? Veamos qué dicen los maestros, los padres y los chicos en esta segunda parte de Caminos de Tiza. Aprender a enseñar, enseñar a aprender, reconocernos como necesarios, con derecho a crecer, para hacer crecer. Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostén, trampolín a la vida, una usina de ideas, el lugar del asombro, el punto de encuentro, de entrega y de amor. Seguimos con nuestro tema, buenos y malos alumnos, etiquetas, encasillamientos. Y a veces también sucede, Nora, que en las familias hay como cierto prejuicio a que la nena o el nene se junte con los malos alumnos. Claro.
Y esto marca a veces discriminaciones. No invites a fulanito porque te pone más desordenado. ¿Por qué no traes otro amigo que no sea ese, que te ayude con las tareas? Sí, esto porque es los malos muy común, alumnos son es muy algo así común. como malas compañías, Sí, ¿no? sí. Claro, pero el punto es quién puso la etiqueta de mal alumno, es decir, de dónde partió esto, ¿no? Generalmente parte de esa tremenda numerito que es la nota. Pero también lo que le da contenido es la concepción de educación que cada maestro tiene o que en cada época hubo. Tratemos de recordar qué era un buen o un mal alumno en la escuela tradicional, en la escuela conductista, a principios del siglo pasado. ¿Qué se entendía en general en ese momento por buen alumno? Y a lo mejor eran otros requisitos. Yo creo que se entendía el repetir información, repetir bloques de información en forma memorística, y que esto es algo que hoy ya no va más, por suerte. Es decir, no sé si es que hemos cambiado por avances o porque ya es una necesidad imperiosa centrarnos en el conocimiento y no en repetir eruditamente bloques de información. La información está ahí, hay que saber buscarla. Es otra cosa. También era ser calladito, ser obediente. Claro, los chicos lo dijeron todavía, ¿no? Los testimonios, el seguir instrucciones precisas, poder anticipar qué es lo que quiere el profesor y le respondo lo que él quiera y con eso resuelvo. Esto no pero el está sometimiento en absoluto intelectual superado, ha sido muy claro, no ha sido superado. Esto llevará tiempos, pero creo que los chicos avanzan por suerte bastante rápidamente y tienen bastante claro en lo que dicen. Bueno, lo que nos importa ahora es ir al encuentro de los maestros. Nosotros en la institución, hace muchos años que trabajamos en forma personalizada. Esto nos permite que cada alumno sepa que puede dar tanto intelectualmente como emocionalmente todo lo que es capaz y que va a ser muy bien recibido y que va a ser considerado para su calificación como algo muy importante. Malos alumnos no deberían existir. Considero que si se hace un trabajo personalizado, cada chico puede llegar en distintos momentos, pero nunca va a ser un mal alumno. Es importante que cada uno descubra aquello en lo que es bueno y aquello en lo que no es tan bueno, y aceptarse de esa manera, no reconociendo en esto bueno y malo valores absolutos y permanentes, porque a veces los chicos también se dan cuenta que tienen altibajos, días mejores, días peores, como tenemos todos nosotros, y descubrir aquello en lo que uno es bueno, o se considera bueno, se siente bueno, también reconocer las áreas o los aspectos donde uno no es tan bueno y puede mejorar, puede aprender, puede cambiar conductas, cambiar actitudes, hacer un cambio posible, ¿no? En algunas escuelas, los buenos alumnos son los que aprenden más o repiten de memoria o tienen el cuaderno prolijito. Pero para otras escuelas, los mejores alumnos son los que más preguntan, los más curiosos, los que más interés tienen. Ten en cuenta que hay muchísimas variables, ¿viste? Para que el chico ande o sea un mal alumno, como decís vos. ¿Viste? Tenés que tener en cuenta, hoy en día la variable socioeconómica, la familiar, por la desintegración de la familia, la falta de empleo en los padres, que todo eso redunda en el rendimiento de los chicos. Todo tiene como una etiqueta, o sea, lamentablemente no es que nosotras hoy porque le digamos no, saquemos esa etiqueta va a cambiar, eso va a quedar hasta que la sociedad, porque por ahí uno no lo toma como mal alumno, pero el padre de afuera dice, ay, mi hijo es buen alumno y el de él es mal alumno, entonces como que eso va a quedar hasta que la sociedad cambie y pueda modificar esa etiqueta que le ponen al alumno. Cada alumno tiene múltiples causas por las cuales es ese alumno u otro. En realidad creo que los malos alumnos no existen. Creo que hay buenos alumnos en general, hay chicos con ciertas dificultades y lo más importante que creo es que no hay que catalogar los chicos. O sea, los docentes estigmando a un alumno con cierta caracterización lo perjudican y lo marcan para toda la vida. Muchas veces uno no tiene noción del daño que puede hacer cuando caracteriza a un alumno o a cualquier persona sin saber lo que le pasa alrededor.
Qué buenas reflexiones. Me parece que todas son interesantes para comentar. Cuando se dice no deberían existir los buenos alumnos, creo que se está diciendo porque para eso está la escuela. Exactamente, ¿no? Es para dar oportunidades a que todos presenten su máximo potencial. Yo creo que el desafío hoy es justamente empezar a mirar a los chicos y a las chicas en lo que saben y pueden, ¿no? En lo que esperamos que a lo mejor tengan que hacer todos de igual manera. Y en la diversidad de habilidades. Lo que pasa es que la escuela tradicional se centró mucho en aspectos verbales, orales, la buena capacidad de expresión oral y en algunas habilidades meramente centradas en aspectos lógico-matemáticos y descuidó otro montón de conocimientos y habilidades que los chicos tienen normalmente. O sea, la importancia, querés decir ahí, de verlos integralmente, ¿no? Por eso la directora del Saint Margaret decía en los aspectos intelectuales y emocionales. Y además sociales. Artísticos, sociales, porque la educación artística ha entrado bastante recientemente. Es decir, todas las posibilidades que son distintas, que cada uno de nosotros tiene distintas posibilidades y habilidades, áreas más fuertes y otras más débiles tal vez, pero ahora, creo que además también distintas no es deficiente. También porque el punto de partida es muy diferente de un chico a otro, las oportunidades que ha tenido. Claro. Pero ahí yo quisiera marcar que la diferencia no es deficiencia, que si nunca tuvo chance y oportunidad, démosle la oportunidad y que en ese sentido la escuela es el lugar donde tiene que haber oportunidades para todos, con todas sus posibilidades, pero además incluir otros conocimientos que a lo mejor son externos al conocimiento escolar, pero que también son válidos, ¿no? Esto de la educación artística me parece fantástico, realmente que pueda estar atravesando, ¿no? el sistema educativo. Después una cosa que me resultó interesante de los docentes, muy interesante, en general todos los testimonios, pero en un solo caso aparece la curiosidad como algo positivo. Y yo creo que realmente hoy en día el aprendizaje exige curiosidad. Es decir, cuando están frente al procesador, están curioseando a ver qué hay en Internet. Explorando. Y esa es la diferencia en el aprendizaje que hoy es fundamental. Tiene que haber posibilidad de explorar, de curiosear, de equivocarse, de reordenar, que no era el sistema tradicional clásico. Cuando decís de equivocarse, creo que lo que tenemos que recordar es que el error en la escuela conductista tradicional fue muy condenado y en realidad hoy se tiende, todavía no se ha logrado, a que sea visto como parte de como un momento necesario, ¿no es cierto?, en el aprendizaje. Sí, realmente el aprendizaje humano es a través de errores. El punto es que tal vez cuando se empezó a hablar de que es parte del proceso del aprendizaje, tal vez no hemos transferido adecuadamente y los docentes a veces no corrigen pensando que como hay error no hay que corregir. No, son dos cosas separadas. Es decir, hay que reconocer que es parte del proceso, que nos equivocamos y además el error muestra una determinada lógica, pero el docente igual tiene que mostrar prototipos, ¿no? De cuál es la producción que espera. Bien. Damián o Fernando, ¿encontraron algo más? Sí, un artículo de página 12 del 5 de junio del 99, esto es para que la gente si quiere haga la búsqueda. Muchas veces cuando un chico es muy buen alumno se lo tilda de genio por ahí. Y este artículo lo que hace es un poco desmitificar la palabra genio. O sea que un genio no nace, sino que por ahí se llega a ser un genio a través de mucho esfuerzo. Trata puntualmente también el caso de Newton, cuenta un poco la historia y habla de que tenía muchos problemas Newton, muchas dificultades y que llegó a ser un genio, digamos, con muchísimo esfuerzo. Qué bueno. Que lo echaron de la escuela. Muchos de ellos, ¿no? De esas hay anécdotas maravillosas. Javier Villafañe se escapó también. Bueno, quiero decir una cosa, qué bueno que es cómo Internet posibilita en este sentido rastrear artículos que uno no conservó y que, sin embargo, puede nuevamente traerlos. Y una última cosa... La cosa interesante de descansar un poco en esa cuestión memorística. La memoria está ahí, es saber buscar, indagar, curiosear en el momento, ¿no? Y relacionar la información, no repetirla. Así es, como decíamos antes. Antes de irnos a una reflexión de Santiago Kovadlov, me parece que es importante decir
para que no quede esta idea que puede ser una sensación de que uno está culpabilizando, que lo que importa no es cuando una vez, de tanto en tanto, un maestro o una mamá dice, pero no seas distraído. Lo que importa es cuando lo único que ese chico recibe como espejo, como imagen de sí mismo, es siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay recuerdos que todos tenemos de la escuela en relación a estos temas, a las etiquetas, a las tipificaciones, al lugar que ocupamos en la representación del maestro. Uno de ellos, el de Santiago Kovadlov. Cuando fuiste a la escuela primaria o secundaria, de la división que se hacía entre buenos y malos alumnos? Sí, en general yo tuve siempre la impresión de que no era un buen alumno, sino más bien alguien que sorprendía a sus maestros por sus desniveles. Había materias en las cuales yo manifestaba un interés evidente y otras en las que no lo tenía. ¿Y dónde se colocaba a ese que tenía desniveles? ¿Era bueno o era malo? Bueno, en general era un chico distraído y que estaba calificado como un alumno que podía rendir mucho más de lo que rendía. Se me pedía una homogeneidad de la que no fui capaz en toda mi vida. No por desinterés, porque, fíjate vos, yo en el primario tuve muchas dificultades con las ciencias exactas. Pero cuando a fines del secundario encontré maestros que fueron capaces de enseñarme la secreta alegría de sumar, yo realmente pude aprender matemática con emoción. Y eso me llevó a la convicción de que lo fundamental es la transmisión y no la disciplina. Hubo una época en la que en la escuela parecía haber etiquetamientos, ¿no? Sí, el niños inteligente, el prolijo, el inteligentes. desprolijo. Yo no era un chico inteligente porque no sabía matemáticas. ¿Y qué pensás acerca de los riesgos de esos etiquetamientos? Si uno no está provisto de una vocación muy poderosa que en la vida le sirva de brújula, uno puede llegar a vivir toda su vida con las calificaciones del primario. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. ¿Con las marcas, querés decir? Eso es, con aquellas que los maestros imprimieron en nuestra libreta y que a lo largo de nuestra vida posterior operaron como auténticos pasaportes, ¿no? En la identificación de nuestras aptitudes o de nuestros roles. Sí, en los proyectos. Eso es. A mí, por ejemplo, me convencieron de que yo no servía para el campo de las ciencias exactas. Y es verdad, yo creo que nunca llegué a sentir vocación por ellas, pero creo que eso se debió mucho más a las inhibiciones que me imprimieron o me insuflaron que al hecho de que no despertaran mi interés. Bueno, y es filósofo, ensayista, poeta. Creo que, bueno, nos dijo claramente Santiago, ¿no? Hay tipificaciones o etiquetas que, bueno, convencen, ¿no?, de las limitaciones que uno va a tener en el futuro. Exactamente, además se autodefinió como distraído. Es decir, evidentemente que hay además distintos estilos de pensamiento. Ese pensamiento filosófico más especulativo no quiere decir que el chico esté distraído. A lo mejor está pensando dos cosas alternativas a una solución. Y en la institución educativa a veces estamos pidiendo que dé una respuesta exacta, ¿no? E inmediata. E inmediata. Y está haciendo un proceso de pensamiento muy interesante, tal vez de corte especulativo, mucho más profundo de lo que se le está pidiendo. Entonces, realmente, ponerle una etiqueta de distraído es dejar fuera mucha gente, porque en este caso, bueno, él logra su meta gracias a su buena vocación, seguramente a la seguridad, soporte familiar y comunitario que habrá tenido, pero este no es el caso típico. En general, esto genera
serios problemas en la subjetividad del niño que es etiquetado y que dura para toda su historia, ¿no? Para y en toda su entorno vida. familiar, ¿no? Y en su entorno familiar que asume ese etiquetaje, ¿no? Y que se valoran aquellas habilidades que la escuela valora. Y todas estas otras, pensamiento filosófico, capacidades de escribir, poesía, que serían parte de la vida, ¿no? Quedan fuera, en pro de determinados conocimientos. Yo digo, en ese sentido, bueno, por suerte es tan rápido el crecimiento del conocimiento hoy en día que ya ese otro modelo de acumulación no va, porque queda obsoleto rápidamente ese conocimiento y necesariamente van a entrar estos otros matices que ayuden a incluir diversidad de estilos. Ahora, fíjate, había una nena que decía a veces sí, a veces no. La directora de inglés del Saint Margaret decía hay avances y retrocesos. Santiago Gablós decía yo tenía desniveles, no era homogéneo, ¿no? Y esto es así en el proceso de aprendizaje. Es así en el proceso, lo que pasa que se ha pensado tradicionalmente que tenía que haber un nivel medio, que yo a veces digo, bueno, es el medio de la mediocridad, todos igualitos al mismo tiempo y al mismo ritmo. Y no es así, ¿no? Es decir, hay tiempos, estilos y habilidades diferentes completamente, y si pensamos en la importancia de trabajar con otros, de colaborar con otros, qué bueno que haya diferencias para trabajar cooperativamente con otros, ¿no? ¿Serán buenos, serán malos alumnos? ¿Qué pensás? ¿Qué te sugiere la escenografía? Sí, me llamó la atención. Lo primero que asocié fue no sé, docentes tendiendo puentes, tendiendo escaleras, andamios para saltar obstáculos. De todas maneras, qué alto que es el pizarrón negro para sortear, ¿no? Llega hasta el cielo. Llega hasta el cielo, es demasiado extendido, ¿no? Pero bueno, escaleras para permitir sortear estos obstáculos. Creo que en parte sí, el docente, lo importante es esto de generar puentecitos. Es decir, no ser completamente directriz, pero ir generando espacios que sean facilitadores, facilitar, que permitan saltar, ¿no? Lo último que te quería decir, vos hiciste una referencia a, bueno, que eras ser buen alumno en la escuela tradicional. Y hoy, para ir cerrando, ¿dónde pensás que está lo valorizado? Yo creo que hay como una discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace. Lo valorizado ya a nivel de discurso, que siempre es lo que primero cambia, es sí la creatividad, el trabajo con otros, colaborativo y demás. Pero en la realidad, incluso, bueno, el discurso políticamente correcto de los buenos y malos alumnos ya no se dice. Ya no se dice, pero no quiere decir que no se haga, ¿no? Y creo que el punto es cómo modificar las prácticas de todos los días, ¿no? En relación a eso. Será también un proceso, ¿no? Será un proceso lento, pero yo confío, por un lado, en la visión de los jóvenes y los chicos y chicas, que realmente estos testimonios de los chicos fueron muy interesantes, en términos de cómo tienen claro la discrepancia que hay entre una nota y ser un buen compañero, y muy claramente planteado por ellos. Y por otro lado, esta flexibilidad de otras miradas externas al sistema educativo que de a poquito van entrando, como la de Pérez Celis y demás, o un filósofo como Poblador, que me parece pensador muy interesante para incorporar su mirada. Bueno, tenemos que despedirnos, Nora. Bueno. Yo me despido primero de Fernando, de Damián, y a vos te vamos a dar una sorpresa que trae Sarita, porque fuiste una buena compañera de reflexión. Bueno, muchísimas gracias. ¿Lo mostramos? ¿Querés? Mira, este es un regalo de la Feria Artesanal Patio del Cabildo. A mí me encantan las artesanías. ¿Y esta también? ¡Ay, qué bonito! Es una belleza. Es realmente... Bueno, muchas gracias, mucho, Nora, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por el acompañamiento. A vos también. Nos vamos al encuentro del menú de libros, donde también están tus libros. Bueno, y aquí tenemos algunas propuestas. Buenos y malos alumnos, de Karina Kaplan. Este es un libro de Editorial Aike, en el que Karina, bueno, analiza sus investigaciones alrededor de este tema.
y se refiere a mucho de lo que aquí se dijo, cómo al nombrar y etiquetar en parte contribuimos a construir aquello que nombramos, por eso el subtítulo es Descripciones que predicen. Y dos propuestas en las que nuestra invitada de hoy, Nora Elichiri, es compiladora. El primer libro es de Eudeva, se llama ¿Dónde y cómo se aprende? Temas de psicología educacional. Este es un libro, bueno, les cuento acá algo que dice, porque me lo acaba de dar. En realidad este libro todavía no se ha presentado. Es un libro que se propone considerar la importancia del entorno y de los contextos como elementos básicos para explicar cómo aprenden los sujetos en todas las edades. Recién salido. Aprendizajes de niños y maestros es este, de la editorial Manantial, que se refiere a los procesos de aprendizaje de los niños y los docentes y para reducir la distancia que existe, este es un tema muy importante, entre la investigación y la práctica. Bueno, nos estamos despidiendo, fue un programa en el que quisimos trabajar un poco estos temas tan cotidianos de la escuela para tratar de contribuir a que se pueda ver a los chicos más integralmente, se puedan ver los matices y sobre todo el lugar que tiene la escuela y también la familia en producir cambios para que no haya lugares fijos y se pueda dar una dinámica en cada uno de los grupos escolares. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas, ni todo es de sazón. Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostén, trampolín a la vida, una usina de ideas, el lugar del asombro, el punto de encuentro, de entrega y de amor. ¿Cuánto tuvimos que esperar hasta que América supiera que los niños y adolescentes son ciudadanos sujetos de derecho? Y sin embargo, antes de que puedan reclamar esos derechos, se los mata por millares cada día. Y en ese genocidio obstinado interviene una discriminación de edad más cruel que la económica y étnica. Más lenta es la agonía debido a la desnutrición, el hambre y las enfermedades habituales. Súbita o constante la violencia del medio que los atrae y del hogar que los rechaza. Esas víctimas del sistema ni siquiera tienen, en muchos casos, existencia legal ni identidad, como si no hubieran nacido y por tanto no hubiera crimen en su muerte. Quienes orientan y conducen la sociedad no fueron educados en el respeto a esos ciudadanos, como si no los vieran, aunque se pongan en puntas de pie para existir. Si queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan sin que nadie los haga morir antes de tiempo, hay que educarlos ahora en el ejercicio de sus derechos a fin de que adultos puedan ser respetados porque aprendieron a respetarlos. Si miras los largos caminos por donde mi triste Grupo Los Amigos. Pero verás cuando Su nuevo trabajo como Esperando la Vida. Grupo Los Amigos. Compactos y cassettes. TVN.
Te voy a contar todo lo que tenemos en Pulgas, pero tengo muy pocos segundos. En Pulgas podés venir a jugar y te llevas premios para vos y para tu escuela. Y además tenés toda la música que vos querés escuchar, la Pulga Ochoa y sus chistes, pero bueno, no me alcanza el tiempo, te dije, eran pocos segundos. Así que ya sabés, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, Pulgas en Escena. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Próximamente en Televisión Educativa tendremos un segmento de nuestro programa dedicado al primer Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud que tendrá lugar en Mar del Plata del 1 al 7 de noviembre de este año. El festival está organizado por el Programa Cultura en la Escuela de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y reunirá lo mejor de la producción de cine mundial dirigida a los niños y jóvenes, así como también tendrá una serie de actividades e invitados especiales. Las instituciones o personas que deseen participar del festival podrán solicitar el reglamento y las fichas de inscripción de las obras por correo postal a Chile 1444, Buenos Aires, código postal 1098. Por teléfono a los números 011-4382-9432 o al 4384-8638 o 4384-9792. También lo pueden hacer por correo electrónico a la dirección de email festival@ed.gba.gov.ar o bien a otra dirección que es cultesc@ed.gba.gov.ar o bien ingresar a la página web www.abc.gov.ar. Otra información que quería compartir con ustedes tiene que ver con actividades de entrada libre y gratuita que realiza la Biblioteca del Congreso de la Nación. La primera actividad se llama El Congreso va a la escuela y consiste en la proyección de 2 videos sobre el Congreso y la Biblioteca del Congreso de la Nación en escuelas primarias y secundarias que lo soliciten. La segunda son visitas guiadas a la biblioteca dirigidas a escuelas y o estudiantes de la carrera de bibliotecología que lo soliciten. Por eso, para más información sobre estas actividades, pueden dirigirse a Hipólito Yrigoyen, 1760, primer subsuelo, Capital Federal, o llamar al teléfono 011-4371-7072 de 9 a 19. Ahora les propongo abordar el estudio de las ciencias a través del curso Pensamiento Científico de UBA 21. En esta clase conoceremos la diferencia entre verdad y validez, 2 conceptos que para el sentido común suenan más o menos parecidos, pero que para la ciencia son muy diferentes. Veremos cómo las producciones científicas se basan en razonamientos que argumentan en favor o en contra de teorías, ideas y fenómenos, y cómo los científicos apelan a la lógica para discriminar entre la verdad y la validez de estos razonamientos.
Razonar es una de nuestras actividades más frecuentes. Razonamos cada vez que tomamos una decisión o consideramos diferentes alternativas, diferentes posibilidades. O sea, razonamos también cuando dudamos. Razonamos cuando argumentamos a favor de algún derecho o hacemos algún reclamo. Razonar es parte de nuestra vida cotidiana, es necesario para la acción. ¿Podría hablarse de una lógica natural? En realidad, acordamos hoy en día llamar lógica natural a esta capacidad que el ser humano, en tanto ser humano, desde que es chico y a medida que va creciendo, va generando capacidades para pensar, para discutir, para razonar, para sacar conclusiones, para reflexionar acerca de lo que va a hacer, si conviene, si no conviene, para demostrar un teorema en matemáticas, para hacer alguna predicción en política, en ciencias sociales. Uno utiliza esta capacidad que es natural del ser humano, la cual ahora le llamamos lógica natural. La lógica natural o lógica informal, como se le suele llamar a veces, es la lógica que utilizan casi todas las personas junto con el lenguaje natural. Y todas las personas tenemos ciertas intuiciones acerca de lo que son los razonamientos buenos o correctos, como les llamamos habitualmente. Esta lógica natural, espontánea en la vida cotidiana, tiene algunas características que la distinguen de la lógica como disciplina. Tiene una característica fundamental, y es que siempre la utilizamos a propósito de un contexto. Nadie piensa en abstracto. Uno decide una acción, lo que va a hacer en medio de la acción misma. Uno piensa cuáles son los resultados de esta argumentación o de si nos quieren convencer acerca de algo, contextuados en una situación, en un contexto de significados. La lógica natural siempre razona a propósito de significados. La lógica espontánea es una lógica fragmentaria, es una cosa que justamente se utiliza en un contexto funciona de una manera, en un contexto funciona de otra. La lógica natural es una lógica de éxito inmediato. Funciona bien en muchas ocasiones, pero a veces caemos en trampas. Cometemos errores. Evidentemente el hombre estaba asustado. Llego al bar y me tengo que frenar para no cruzármelo en la puerta. Me da vuelta y me dice, yo soy vendedor de plumeros. Le dije, sensacional, me lo quería sacar de encima. Usted es un promotor del progreso. No, me dice, intuía en su cara un desastre. Yo soy vendedor de plumeros. Los vendedores de plumeros están desapareciendo, por lo tanto, yo estoy desapareciendo. Lo miré con atención, pensando que se iba a disolver en el aire, pero no, al contrario. En un momento pensé en decirle, mire señor, basta de cargadas, conmigo cargadas no. Pero fue cuando lo miré a la cara y vi dibujado en su rostro el terror que le provocaba la idea de la desaparición. Entonces le dije, mire, usted ha cometido un error de razonamiento. Me dijo, no, con un tono más ridículo y más desesperado. Estoy desapareciendo. Entonces lo agarré, lo sacudí enérgicamente y le dije, pero por favor, señor, ¿a quién se le ocurre tener esa idea loca en la cabeza? Estoy desapareciendo. En ese sentido, usted podría decir, los argentinos son 37 millones. Yo soy argentino, por lo tanto, yo soy 37 millones. ¿Usted se da cuenta? Usted 37 millones, pero por favor, si me da risa, es una locura. Usted cometió solo un error de lógica, solamente un error de lógica. El vendedor de plumeros razonó espontáneamente, con convicción. Formuló un razonamiento, pero su conclusión no está apoyada, no se sigue de las premisas de las cuales partió. Para comprender su error, vamos a hacer algunas aclaraciones y luego formularemos algunas definiciones. Para poder determinar errores de lógica, es preciso disponer de criterios. La formulación de criterios para identificar errores, esto es, para identificar razonamientos buenos de aquellos que no lo son, ha sido la tarea
de la lógica como disciplina desde sus orígenes. Estas cuestiones preocuparon a los primeros filósofos griegos, me estoy refiriendo al siglo VI a.C., aunque es Aristóteles el que es reconocido como fundador de esta disciplina. Aristóteles escribió el primer tratado sistemático de lógica. Los razonamientos son conjuntos de enunciados, encadenados, vinculados, de modo que algunos de ellos son tomados como puntos de partida, como datos iniciales para afirmar otro que se denomina conclusión. La conclusión es el enunciado que se afirma dando como razón los otros, y estos, los que sirven como punto de partida, se llaman premisas. El vínculo entre las premisas y la conclusión se establece mediante expresiones o frases. Por lo tanto, luego, ya que. Estas frases indican cuáles son las premisas y cuál es la conclusión, independientemente del orden en que se las formule. Yo soy vendedor de plumeros y los vendedores de plumeros están desapareciendo, por lo tanto yo estoy desapareciendo. El vendedor de plumeros formuló un razonamiento, pero cometió un error. Su conclusión no está apoyada, no se sigue de las premisas de las cuales partió. Porque si bien las premisas son verdaderas, la conclusión no lo es. La verdad es una cualidad que tienen las oraciones. Las oraciones son verdaderas o falsas. Por otra parte, la validez es una cualidad propia de los razonamientos. Puesto que los razonamientos están construidos, son sistemas de proposiciones u oraciones, entonces hay una cierta relación entre la verdad y la validez. ¿Cómo podría expresarse esta relación? Si un razonamiento es válido y sus premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Hay que prestar atención a esta expresión "no puede ser falsa", que no significa lo mismo que no es falsa. No puede decir que es imposible que un razonamiento válido tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Y por qué no es posible? Bueno, porque es la estructura del razonamiento la que impide que se pase de la verdad a la falsedad. Esto a veces se suele expresar diciendo que la validez preserva la verdad, conserva la verdad. Para mostrar la inconsistencia de su argumentación, el narrador propone otro ejemplo de un razonamiento similar al que da el vendedor para convencerlo de que razonó incorrectamente. Lo que tienen en común ambos ejemplos es que tienen la misma forma, la misma estructura. Los argentinos son 37 millones. Yo soy argentino, por lo tanto, yo soy 37 millones. ¿Usted se da cuenta? El vendedor de plumeros no advierte que la forma de su razonamiento es tal que la verdad de sus premisas no garantiza la verdad de su conclusión. Creía que razonaba correctamente y, en consecuencia, como las premisas eran verdaderas, también la conclusión debía serlo. Para mostrarle la invalidez o incorrección de su razonamiento, esto es, que la verdad de las premisas no ha garantizado la verdad de la conclusión, el narrador del cuento formula otro razonamiento que tiene la misma forma lógica que la del razonamiento del vendedor. Le ha dado un contraejemplo. La identificación de las formas válidas e inválidas de los razonamientos es la tarea fundamental de la lógica como disciplina. Se trata de una ciencia formal porque busca detectar las estructuras de los razonamientos que garanticen la conservación o preservación de la verdad. Para realizar esta tarea se usan signos que sustituyen las partes del razonamiento que tienen significado y solamente se conserva, se preservan
los términos o expresiones lógicas. Consideremos el siguiente ejemplo. Si Roma es la capital de Italia, entonces Roma es una ciudad. Roma es la capital de Italia, por lo tanto, Roma es una ciudad. Para analizar su forma se sustituyen los enunciados componentes del razonamiento y solo se dejan las expresiones lógicas. Si A, entonces B. A, por lo tanto, B. Cualquier sustitución de los signos A y B en las premisas por enunciados verdaderos dará por resultado una conclusión verdadera. El razonamiento quedó formalizado. Hace falta formalizar la lógica espontánea, la lógica natural. Hace falta formalizar la lógica porque la formalización es lo único que permite trabajar con ella y saber qué razonamientos son válidos y qué razonamientos no lo son. El ejemplo anterior decía, si Roma es la capital de Italia, entonces Roma es una ciudad. Roma es la capital de Italia. Por lo tanto, Roma es una ciudad. Es un caso de razonamiento válido. Podemos formular un razonamiento parecido. Si Roma es la capital de Italia, entonces Roma es una ciudad. Roma es una ciudad. Por lo tanto, Roma es la capital de Italia. Este razonamiento tiene una forma distinta del anterior. Si bien tanto sus premisas como su conclusión son enunciados verdaderos, su forma es incorrecta. Lo podemos ver mediante un contraejemplo. Las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. La forma de este razonamiento parece correcta, pero no lo es. Se trata de una falacia. Cuando razonamos, apelamos, hacemos uso del lenguaje. Por ejemplo, para establecer relaciones entre hechos. Y en ocasiones como esas es cuando suelen aparecer falacias. Impensadamente y reflexivamente. La verdad y la validez en la lógica natural, en la lógica intuitiva, suelen confundirse, porque normalmente se dice que algo se piensa o se cree que algo es verdadero cuando funciona. Cuando la lógica intuitiva es una lógica del éxito inmediato en el sentido estricto, ¿no? O sea, algo es verdad cuando funciona y no necesariamente cuando deviene de un razonamiento válido. Por otro lado, si en la lógica intuitiva, en la lógica natural, se cae en falacias como la falacia de afirmación del consecuente y eso funciona, eso que es un razonamiento inválido se va a tomar como un razonamiento válido. Como en la lógica natural se utilizan razonamientos inválidos y, por ejemplo, al utilizar o al aparecer el modus tollens aparece frecuentemente la falacia de afirmación del consecuente, si el resultado de ese razonamiento inválido funciona, se va a tomar como verdadero y la asociación va a quedar mal establecida entre verdad y validez. Es posible comparar las formas válidas de razonamiento con una máquina perfecta que garantice la buena calidad del producto a partir de la buena calidad del material que se le entrega. Si alimentáramos la máquina con un insumo de mala calidad, la buena o mala calidad del resultado
no dependerá de la máquina. El resultado podrá ser bueno o malo. Solamente descalificaremos la máquina en el caso de que al entregársele buena materia prima, el resultado fuese malo. Las formas correctas o válidas de los razonamientos son las reglas lógicas. Pero como razonamientos hay muchos, y formas de razonamiento también hay muchas, la tarea del lógico consiste en discriminar entre las formas correctas y las incorrectas. Las diferencias entre unas y otras pueden ser bastante sutiles y dan lugar a errores y a falsas intuiciones. Lo que se necesita es reflexionar sobre los mismos actos de pensamiento. Es decir, el proceso de pasar de la lógica natural a la lógica formal, a la lógica de los lógicos, a la lógica que yo como profesora de lógica tengo que enseñar, implica un sacar de adentro los razonamientos que el sujeto tiene, ponerlos como un objeto y ponerlos a analizarlos a ellos como tales. Yo si tuviera que hacer una analogía te diría, cuando un pintor pinta un cuadro, lo pinta en un momento, pero luego el crítico toma el cuadro como objeto. Eso mismo hacemos nosotros con los razonamientos, los sacamos de su mecanismo de producción y de todos los mecanismos psicológicos que los produjeron y los tomamos como un objeto. Entonces ahí es donde entra a jugar la lógica formal. ¿Por qué es importante saber lógica? Bueno, la diferencia que hay entre una persona que sabe lógica y otra que no la sabe, no está en el hecho de que el que sabe lógica va a razonar siempre de manera correcta, de acuerdo con la regla de la lógica, porque puede razonar incorrectamente, puede equivocarse al razonar. Y de la misma manera, aquel que no tiene conocimientos de lógica puede razonar correctamente. La diferencia que está entre uno y otro, que podríamos hallar, es que alguien puede razonar correctamente desde el punto de vista de la lógica, pero no puede justificar que lo está haciendo correctamente, porque no conoce los principios y las reglas que permiten distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. En los usos cotidianos no solemos trazar distinción entre verdadero y válido, auténtico, inauténtico, falso, inválido. Estas distinciones son distinciones que propone el lógico. Y lo que el alumno tiene que aprender, lo que el estudiante tiene que aprender, es que trazar distinciones entre verdad y validez tiene consecuencias útiles. Esto es, permite formular criterios para identificar razonamientos buenos de aquellos que no lo son. El adecuado uso de la lógica y sobre todo el control lógico del discurso requiere de manera indispensable el conocimiento de las reglas de la lógica. Usted cometió solo un error de lógica, solamente un error de lógica. Lógica natural, lógica formal. Esta es una invitación a reflexionar sobre nuestros razonamientos, sobre nuestros procesos de pensamiento y de argumentación. Las reglas de la lógica son una herramienta básica para analizar el pensamiento, ya sea para el pensamiento cotidiano como para el pensamiento científico. Y cuando analizamos el pensamiento, podemos reconocer entonces las diferencias entre verdad y validez.
Si la verdad es la correspondencia de las ideas con los hechos, tengan por verdadera nuestra promesa de un próximo encuentro. Que la pasen bien. Hasta entonces. Chao.